Y seguimos en A Toda Máquina Perú. Vamos a darle la bienvenida rápidamente ya a Javier Yaquemoye, presidente del INPE. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos una vez más. Bien, felizmente. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a hablar de temas interesantes a propósito de su sector y sobre todo, y conversamos antes durante la pausa sobre esta problemática que que continúa lamentablemente dirigiendo la mirada, ¿no?, a la administración, a la gestión que se hace en el INPE cuando hablamos de casos de delincuenciales que aún se siguen generando zozobra en la población, el tema de las extorsiones. Miramos y pensamos extorsiones, esas son llamadas seguramente que vienen y provienen del interior de los penales. Hay una práctica últimamente que es lamentable, que algunos funcionarios practiquen lo que llamamos nosotros el arte perverso de hablar mal de penales y suponer que desde la cárcel ocurren muchas cosas. Nosotros trabajamos día a día con la policía y la Policía Nacional nos alerta cuando encuentra desde un penal de que pudieran estar llamando, de que hay un potencial peligro. No estoy hablando de peligros concretos, solo de potenciales peligros, y nosotros actuamos de inmediato. Es por ello que nosotros rechazamos que desde los penales se organicen, se lleven a cabo las extorsiones. No es cierto, está totalmente descartado. Otro tipo de delitos también. No negamos que algún interno de los 97.700 que tenemos al día de hoy, que alguno de ellos cometa alguna fechoría, algún acto delictivo, no lo negamos. Pero de ahí a sostener que la mayoría de actos delictivos que ocurren en la calle se organicen en la cárcel, eso lo rechazamos categóricamente. Y las estadísticas así lo demuestran. Las conversaciones que ustedes tienen justamente, ¿no?, y sentarse a trabajar de manera conjunta con la Policía Nacional, ¿qué es lo que dice en relación a las cifras? Las cifras dicen lo siguiente, que de 1.900 extorsiones el 2023, si intentamos determinar qué porcentaje pudo ocurrir desde la cárcel, es el 0.1%, es decir, unos 20 o 24 casos, 10 de ellos potenciales y otros 10 o 12 sí se determinó que ocurrieron desde los penales, 10 o 12 de 19.000. La diferencia es enorme. Por eso podemos sostener enfáticamente que desde los penales ni secuestro, por ejemplo, la dueña de gimnasio que fue secuestrada. Alguien se atrevió a decir, se podría haber organizado desde el penal. Créame, no voy a decir nombres, enviamos una carta al coronel, la policía es nuestra aliada, pero queríamos la información para nosotros actuar en el penal. Claro. Finalmente se determinó que la cárcel no había tenido nada que ver, pero ya el daño a la institución ya está generado. Ahora, señor Yaque, ¿y el tema del hacinamiento no sería de repente también un motivo por el cual podría facilitar, ¿no?, el hecho de que estos delincuentes, los más avesados, se coludan, se alíen y que puedan ir tramando situaciones así delincuenciales? Sí, mire, no negamos que tener el hacinamiento más alto de América Latina podría causar enormes dificultades. ¿De cuánto estamos hablando en hacinamiento? 135%, es decir, tenemos 41.000 espacios y al día de hoy tenemos 97.700 privados de libertad. Es decir, nos faltan 56.000 espacios. Pero no nos quejamos, nosotros abordamos el tema de manera sistémica en la institución. ¿Qué implica ello? Requisas constantes, ingresos constantes a los penales, traslados a otros establecimientos penales por medidas de seguridad, por hacinamiento. Y a pesar que podríamos tener un penal hacinado y retiramos a un interno, a internos de un penal a otro, llevamos a un penal hacinado, no hemos perdido el control. En el Perú, todos nuestros penales, nosotros podemos ingresar, podemos revisar cuando sea necesario. Cuando la policía nos pide, ingresamos. Cuando la fiscalía lo solicita o el juez lo dispone, ingresamos sin ningún problema. Ello no implica que no nos vulneren. Pueden vulnerar la seguridad con drogas, con algún celular. Ese es otro tema, pero nosotros sí podemos ingresar a todos los penales. Realidad que no ocurre en América Latina, en muchos países, lo cual es lamentable, porque nosotros no hemos perdido este principio de autoridad
no de ahora. INPE tiene el control de sus penales. Exactamente. Podemos ingresar el día que lo decidamos, a la hora que decidamos y a la celda que decidamos. Y sin armamento. Nos han visitado de otros países donde para entrar a una celda tienen que entrar apertrechados y armados. Se sorprenden al ver que nosotros podemos hacerlo y requisar y revisar la celda y manejando la violencia de los internos de manera adecuada. Eso se llama principio de autoridad. No lo hemos perdido. Lo recuperamos, el último bastión de Barrioquín, el 2017, fue dominado por la institución y desde ahí hasta ahora mantenemos el principio de autoridad en todos los penales. Y dentro de esta política carcelaria, las requisas, justamente los operativos que ustedes realizan al interior, ¿cómo se van desarrollando? Sí, siempre que ingresamos el resultado es positivo, ya sea en requisas para determinado penal o estamos haciendo ya mega operativos nacionales, como acabamos de hacer la semana pasada. Eso es una indicación de la Presidenta de la República que nos pidió en el CONASEC incentivar las revisiones de ambientes o requisas. Es por ello que ahora tenemos requisas ordinarias, que las hace el INPE de manera cotidiana, extraordinarias con la Fiscalía y la Policía, y mega operativos que hacemos a nivel nacional a penales emblemáticos. Lamentablemente, cuando sale positivo, no es que nos alegra retirar lo que está prohibido, pero ya nos vulneraron la seguridad. Lo ideal es que en la puerta impidamos el ingreso. Nosotros desde acá felicitamos a nuestro personal, por ejemplo, que hemos logrado ya 3 intervenciones de visitantes mujeres con droga en el estómago y no tenemos body scan, ¿eh? Nuestro personal ha detectado la droga en el estómago sin tecnología. O sea, con el ojo y han hecho de exactamente, actitud sospechosa, interrogatorio al momento de la revisión, alguna práctica que no la voy a mencionar porque tiene éxito y logramos determinarlo. Y esas Fourrier ya están detenidas. Entonces, con las dificultades que hay, no nos quejamos, afrontamos las dificultades y tratamos de buscar soluciones como corresponde. Ahora, señor Yaque, imagino que también hemos visto cifras y hemos estado repasando cifras de reclusos extranjeros con esta masiva llegada a nuestro país. Ciudadanos venezolanos que también están atravesando situaciones, también llegan malos ciudadanos venezolanos. Ha crecido exponencialmente la cantidad de reclusos extranjeros. ¿Cómo se está trabajando con esta población etaria específica? Sí, Jennifer. Ellos, ya tenemos más de 3.500 venezolanos. De 50 que se tenían en el 2017, tengo entendido. Exactamente. 50 el 2017, 200 el 2018, 600 el 2019 y así hasta llegar ahora a más de 3.500. De 4.500, que es el total de extranjeros. ¿Qué hacemos con ellos? Cuando son clasificados van a un penal, en el penal van a determinados pabellones, los dividimos, pero créame que una vez que están en el penal, algunos se adaptan también al trabajo, al estudio. Podemos decir, Jennifer, que tenemos éxito. También si nos comparamos con América Latina, el Perú lidera el trabajo en cárceles. El Perú lidera el estudio en cárceles. Tenemos un programa de educación musical orquestando que es único en el mundo, Jennifer. Ningún país del mundo tiene educación musical constante para sus privados de libertad. El Perú la implementó el 2017, no ha parado hasta ahora. ¿Y cuál es el resultado? La reincidencia general es que el 24% vuelve a los penales. Es decir, 24% tiene 2 o más ingresos, 76 un solo ingreso. Por primera vez pisa la cárcel. No es verdad que la cárcel esté llena de gente que entra y sale. Eso es falso. Totalmente falso. Este 24% que es la reincidencia general, cuando trabajan, la reincidencia baja al 8%. 3 veces menos, Jennifer, cuando uno los capacita, les da herramientas para que cuando salgan en libertad no regresen. Esa reincidencia baja 1/3. En educación baja al 6 o 7%, pero en orquestando ya han pasado 670 internos, ya han salido en libertad 35, ha vuelto 1. Solo uno ha sido residente. ¿Cuánto es eso? 3%.
3 por 8, 24, 8 veces menos la reincidencia cuando se trata de educación musical. Por eso nuestros programas sí reinsertan. No es cierto que la cárcel no resocialice, como dicen algunos, y algunos que creen ser expertos. Ahí están las cifras. Sí reinsertamos. Lo ideal es que ese 3% desaparezca, que ese 8% también desaparezca para que logremos el objetivo institucional, que nunca más vuelvan o regresen, como ahora lo hacen muchos, como empresarios, como emprendedores, tienen convenios con el INPE porque han aprendido a producir en penales y ahora les estamos permitiendo que sigan produciendo desde fuera. Ya tenemos varios casos que tratamos de hacerlos a veces visibles de mucho éxito. ¿Y qué falta entonces, Javier, ya que en este engranaje que se da para poder resocializar justamente a quienes en su momento cometieron un error, pagaron sus culpas, aprendieron gracias a las oportunidades que se dan, ¿no? Cárceles productivas, tengo entendido, o orquestando específicamente si hablamos del tema musical, y vuelven a la sociedad? ¿Qué falta? Más talleres en cárceles, lo cual implica recursos, que las nuevas cárceles que vamos a construir con el Ministerio de Justicia tengan el objetivo de que todos trabajen o estudien. Tenemos, Jennifer, programa de analfabetismo en cárceles. Esos internos que llegaron analfabetos van a salir leyendo y escribiendo. Vamos a devolverle a la sociedad personas diferentes a las que recibimos para que tengan mecanismos que les permitan subsistencia afuera. Vamos a devolver. Ningún analfabeto va a ser la realidad este fin de año en cárceles. Qué bueno. Así como tenemos analfabetismo, estudian primaria, estudian secundaria, educación técnica y ahora universitaria. Tenemos 200 internos con la Universidad Continental que les ha dado una tarifa social que han iniciado sus estudios profesionales este año. Algunos tienen penas largas, van a culminar, esperamos, sus estudios en cárceles para que cuando salgan libres tengan un mecanismo adicional, una habilidad distinta para que no regresen. Ese tiene que ser el objetivo de la cárcel. Trabajo y estudio para cambiarles la vida, para que esos ciudadanos no sean un gasto. En la cárcel, el interno que regresa es un gasto, el que no vuelve es una inversión y ese es nuestro objetivo. Y si damos la mirada, ¿no?, a justamente todos los actores que están inmersos dentro de la política penitenciaria y vemos al trabajador del INPE, que también, ¿no?, es otro esforzado, ¿no?, ciudadano que está inmerso en una situación dura y difícil, ¿no? Es el héroe anónimo al que nadie reconoce, nuestro personal de seguridad y tratamiento. Mira, Jennifer, este año tenemos casi 3.000 nuevos internos. Del 1 de enero ahora al 30 de junio. Pero hemos inaugurado 2 pabellones, uno en Puno para 210 internos y otro en Lampa también para 210 internas. 420 unidades de albergue. Pero ¿cuánto aumentó? Casi 3.000 privados de libertad. A pesar de ello, mantenemos el control. A pesar de ello, no han habido motines el año pasado, este año tampoco. Esperamos que no los haya. No negamos que haya inconductas en los penales. A veces cuando yo doy estas cifras, alguien cree que estoy negando la realidad de los penales. No, la realidad es que un penal no es una escuela, no es un colegio. Ocurren cosas malas, sí. Ocurren algún acto de violencia, a veces hay un asesinato en cárceles, sí. Pero nuestros resultados, comparativamente hablando con otros países, son mucho mejores. Nuestro control es mucho mejor a nivel de Latinoamérica. Pero lo que tenemos que hacer es esos pequeños resquicios que todavía ocurren, evitar que ocurran. Ese es nuestro objetivo, que nuestras nuevas cárceles, pronto, acá ha estado el ministro de Economía, pronto iremos al ministerio para más recursos, para construcción de penales en paquetes vía G2G, gobierno a gobierno, para que haya más transparencia y para que se haga efectiva la construcción, para que las construcciones no se paren, Jennifer, porque el tema del hacinamiento, 5.000 o 6.000 más cada año hará que la cárcel se vuelva cada vez más complicada. Tenemos que construir, no hay otra salida. Hay medidas a largo plazo, que es la prevención, que es otro tema, pero a mediano o corto plazo es la construcción de penales. No puede ser que más de 56.000 privados de libertad no tengan una cama. Entonces tenemos que atacar ese hacinamiento
también porque nos permitirá un mejor tratamiento y una mejor seguridad en penales. Que tomando en cuenta que esa institución no es pieza medular, si es que estamos hablando de luchar, combatir, ¿no?, con esta creciente inseguridad ciudadana, todo empieza. Exactamente. También. Si no invertimos en seguridad en cárceles, podríamos tener problemas. Evitemos que se nos desborde, no se nos va a desbordar, pero si tenemos mayores recursos, pues mucho mejor. Pronto inauguraremos en Ancón un sistema de cámaras inteligentes para mejor control en los penales. Son más de 10 millones invertidos por la institución ahí. En Chayapalca también está en pleno concurso, sistema de control inteligente de cámaras, también una cantidad similar de inversión en el penal de máxima seguridad. Los dos penales de máxima seguridad estamos haciendo esta inversión en pos de la seguridad ciudadana y decirle a los ciudadanos afuera que hacemos todos los esfuerzos para mejorar la seguridad en penales de tal manera que la seguridad ciudadana se sienta tranquila desde lo que ocurra en establecimientos penitenciarios. Es lo más importante. Muchas gracias, señor Yaque. Siempre es bueno conversar con usted y que nos cuente, ¿no?, qué se está haciendo también en este ámbito de la lucha contra la inseguridad ciudadana, que es medular, es importantísimo. Y como usted dice, a veces es invisibilizado, ¿no? Están todos ahí ustedes, con usted, ¿no?, sumando, recluidos ahí, y nos olvidamos del mundo cuando también, ¿no?, es justamente potencial el recurso humano que se puede utilizar, y esperemos que sea así con el tema de la resocialización. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Hemos estado conversando con Javier Yaque Moya, presidente del INPE. Vamos a hacer una pausa ahora rapidísimo y al volver vamos a conversar sobre este convenio entre la Universidad San Marcos y la Municipalidad de Chilca, que también está beneficiando a muchísimos universitarios de esta zona de nuestro país. Ya regresamos.